Nieves Sánchez Milla está esta noche con nosotros para que nos cuente los detalles que han motivado que ella exija justicia. Ustedes sabrán que hace algunos días las personas que fueron implicadas en este caso han sido declaradas de algún modo absueltas. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha realizado aparentemente una investigación de manera oportuna. El juzgado o el juez ha calificado como negligente la investigación policial. ¿Por qué? Bueno, le vamos a preguntar a Nieves Sánchez Milla qué es lo que piensa ella respecto a este tema. Miguel Ponce Jaramillo, un chofer que también fue detenido, involucrado en este caso, ha gritado su inocencia a los cuatro vientos, ¿no? ¿Será inocente o no lo será? Está ya en nuestro set Nieves Sánchez Milla. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Primero que nada, una pregunta inicial. ¿Cómo se siente usted luego de este resultado que ha dado la Administración de Justicia, que ha liberado, ha absuelto a las personas que estaban siendo investigadas? Bueno, a un año del deceso de mi hermano, me siento un poco decepcionada de la justicia. Ya venía yo viendo las irregularidades desde la Policía Nacional, que venían siempre obviando cosas. Entonces, cuando fuimos sacados de haberse constituido como actor civil la viuda, tuve toda la fe de que las cosas iban a tomar otro rumbo y que de verdad iban a caer los asesinos de mi hermano, porque como podrás saber, no solamente era uno. Según la declaración de los testigos, fueron de 4 a 5 sujetos los que lo atacaron. Entonces, presumiblemente, no se puede hablar de un asesino, tiene que ser asesinos. Claro, son varios. Y no ha pasado eso. Y no ha pasado eso, señorita. Hasta el momento. Exacto. Yo le pido, señora Sánchez Milla, que nos remontemos a esos hechos, porque usted ha hecho una investigación detallada, paso a paso de todo lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió aquel día, aquella noche? Bueno, aquella noche del 12 de julio, según la versión que posteriormente sé por el atestado, mi hermano había sufrido un accidente, lo dijeron así, en ningún momento. La familia no fue comunicada del accidente hasta después del deceso de mi hermano. La viuda... ¿Que fue pasada la 1 de la madrugada? 1:30 de la mañana. ¿El hecho ocurrió a qué horas? 8:30 de la noche. A la 1 de la mañana se comunican con mi hermana para decirle que mi hermano había fallecido. En esos momentos de la madrugada... ¿Quién se comunicó? La viuda. La viuda. La viuda que se encontraba en... Supuestamente cuando lo habían avisado a la viuda se traslada a la ciudad de Trujillo, ¿no? Sola, sin avisar a la familia, a pesar de que nosotros vivimos a 3 puertas de su casa. Y entonces, posteriormente, cuando nosotros nos avisan, yo me apersono a su casa y lo veo que la viuda estaba ahí, con el hijastro. O sea, a la hora que le avisan que le había fallecido, a la 1 de la madrugada. Ya, yo me acerqué después, 1 hora después o 2 horas, más o menos. 3 de la mañana. 3 de la mañana aproximadamente. Entonces, mi desesperación era verlo a mi hermano, ¿no? Y yo pensé que al estar la viuda y el hijastro, mi hermano también estaba ahí, su cuerpo, ¿no? Para que entienda un poquito el público, esa noche estaba acompañado el presidente regional en funciones en ese entonces por su primo. Por el primo por político, su hijastro, por el hijastro y por su chofer. Por su chofer. Sí. El hijastro que había estado en este hecho fue traído por su madre, por la esposa del señor Sánchez Milla. Exacto. Entonces, a esas horas de la madrugada, como comprenderá, no había movilidad. El chofer de la familia de mi hermano salió con su movilidad. Le imploré, le pedí que me llevara a Trujillo, se negó. Me dijo que su jefa le había dicho que guarde los carros. ¿Ella estaba en la casa? Ella estaba en la dijo? casa. ¿Por qué no había traído con el ella cuerpo? con ella no pude conversar porque ella estaba en shock, se podría decir, solamente lloraba. Y con el hijastro tampoco pude conversar. Mi única, en ese momento la actitud era que yo quería ver a mi hermano, aunque sea fallecido, pero yo lo quería ver. Entonces, gracias a Dios, creo que se comunicó por radioprogramas y todos los medios comenzaron a pasar la noticia, se acercaron amigos a la casa y un amigo me brindó su movilidad y es así como yo me apersono al Hospital Belén de Trujillo. Cerca ya de entre las 6 de la mañana llego al Hospital Belén, le encuentro a mi hermano desnudo con una sábana tapada en una camilla y al fiscal
Oscar Aguilar, que estaba en ese entonces, pidiendo pues que haga un familiar directo para que haga el levantamiento del cadáver. No había ningún familiar. No había ningún familiar en ese entonces. Para después ser llevado a la morgue, ¿no? Para la autopsia correspondiente y luego traerlo a la casa. Claro. Ahora, esas personas que participaron en el hecho contaron de que lo que había pasado, y estaba revisando el atestado, las declaraciones de ellos, y contaban, por ejemplo, el señor Mesa contaban que ellos habían estado, el primo, el señor Mesa, contaba que ellos habían estado en el lugar, se ponchó las llantas, ellos intentaron cambiar las llantas, ¿verdad? Y posteriormente a su hermano se había retirado del lugar. Coméntenos ese detalle de a ver, según las declaraciones, bueno, empecemos por el chofer, la declaración del chofer. El chofer dice que él sintió que se poncharon las dos llantas y él, bueno, bajó para cambiarlos. Pero suspicazmente, señorita, como usted sabrá, toda movilidad solamente tiene una llanta de repuesto. Si ve que las dos llantas están ponchadas, como él dice, cambiaba una llanta y la otra, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Otra cosa. No iba a poder operar el carro tampoco. Tampoco podía. Otra cosa, señorita. Esa vía de evitamiento es muy popular porque siempre sufren asaltos. Y eso lo sabe la mayoría de gente. Entonces, a mí lo curioso y lo suspicaz es de que si se poncharon dos llantas y yo como un chofer que manejo tanto tiempo, no le va a parecer que ahí está pasando algo malo porque en la vida se te va a ponchar dos llantas, siempre se te van a reventar una, ¿no? Y la otra no. Entonces, yo pienso que lo que debió de hacer eran seguir, porque del lugar de los hechos a la comisaría de Buenos Aires hay de 15 a 20 minutos y fácilmente rodando con el aro pudieron haber llegado, ¿no? Yo no voy a hacer en un lugar tan oscuro porque di unas fotos que los vertí para que vean las fotos del lugar de los hechos, ¿no? Vamos conversando, por favor, si la podemos ir ponchando las fotos. Ajá. Era un lugar muy oscuro. Era un lugar muy oscuro, muy tétrico, muy feo, como para poder yo, más que todo, sabiendo que llevo a un presidente regional. O sea, no estaba llevando a cualquier persona, ¿no? Primero que nada, para usted el cuestionamiento es ¿por qué tomaron esa vía si es peligrosa? Exacto. Según versiones de ellos, dicen que fue para llegar más rápido a Chimbote, ¿no? Bueno, la versión del primo político también dice que se poncharon las llantas y que bajaron a cambiarlas. Pero la versión del hijastro dice que solamente se ponchó una llanta. Imagínense la contradicción, estando en los tres sitios en el mismo lugar, y eso consta en la declaración oficial. Yo puedo dar fe porque él estaba aquí, están precisamente los documentos. Exacto. Hay una contradicción. La primera contradicción es en las que ellos caen, ¿no? Claro, una primera contradicción. Ahora, ellos dicen que cuando pasa esto, ellos se bajan a cambiar las llantas y su hermano se aleja del lugar. Exacto. Se aleja del lugar. También uno de ellos, no recuerdo quién de los tres, dice que cuando los asaltantes se acercan a ellos, hacen un primer disparo al aire. Como comprenderá, mi hermano sirvió al ejército hace muchísimo tiempo, en las épocas que había el terrorismo en Ayacucho. Ese es el lugar, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el lugar de los hechos. Bastante oscuro. Bastante oscuro. Entonces, mi hermano prácticamente se alejó al lado más oscuro, ¿no? Para defecar, que según ellos, según la versión dicen eso, ¿no? Entonces, me parece algo tonto que mi hermano sabe el diferenciar entre un disparo, porque él ya ha pertenecido, ¿no?, a las fuerzas militares, ¿no? Y me parece algo tonto que sabiendo que han disparado, él salga, ¿no? Al contrario, si esa parte, como ustedes notan, es tan oscuro, fácilmente él se pudo camuflar y esconderse detrás, porque atrás hay unas malezas y no lo pudieron haber encontrado, ¿no? Claro, y además él era el presidente regional. Él era el presidente regional, claro. Permítame un instante, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para continuar con mayores detalles, porque en realidad aquí en el atestado, en las declaraciones que yo estaba observando, hay muchas cositas que han quedado sueltas. Volvemos tras la pausa. Vamos a continuar con algunos detalles más del día en que fue asaltado y terminó con la muerte del presidente regional en funciones, José Sánchez Milla. Estamos con su hermana, Nieves Sánchez Milla. Señora Nieves,
Usted hacía referencia antes de la pausa, la versión de las personas que estaban ahí en el caso, ¿no? El señor Mesa refiere que su hermano se retiró aproximadamente unos 15 metros sí. Y ellos se retiraron unos 10 metros a la playa. ¿Qué incongruencias usted ha encontrado en ese hecho? Bueno, que 15 metros no es tan lejano, y más que todo en un lugar tan silencioso como podrá ver. Yo pienso que cualquier clase, cualquier ruido es nítido para encontrarlos, ¿no? Además, el señor Antonio Mesa dice que mi hermano salió y dijo, ¿qué pasa? Y es donde que le disparan en la pierna y cae desmayado, ¿no? Porque esa también es la versión de los tres. A mí me parece algo tonto que, aparte, ¿no? En la versión de ellos dicen que ellos cuando llegaron pues vociferando, hablando lisuras. Y usted sabe que y usted sabe que un delincuente pues no te va a hablar como usted y yo estamos hablando. Para amedrentarlos en un lugar así han tenido que gritar. Y es ilógico que mi hermano no haya escuchado esos gritos de amenazas y menos el disparo inicial que se hicieron. Entonces, y salir y entregarse sabiendo que es asaltado, pudiendo él haber ido más allá y esconderse en los matorrales, porque como ustedes han pasado en un lugar oscuro y en la noche no pudo haber visto, es algo pues señorita que por eso nosotros pedimos la ampliación de la declaración de los tres. Claro. ¿No? Ahora, vamos a remontarnos un poquito a su traslado. ¿Cómo fue trasladado su hermano al hospital? ¿Quién lo trasladó? Bueno, me acerqué a la comisaría de Buenos Aires. Hablé con el mayor porque quería saber yo las cosas, cómo fueron, que me relataran, ¿no? Bueno, según versión del policía, dice que llegó el señor Antonio Mesa a la comisaría a decir que habían sido asaltados. Luego se aparece también el serenazgo, se aparece la policía y lo llevan a mi hermano al hospital Belén. Ahí también tengo ciertas suspicacias porque, como usted sabe, todo hospital del pueblo, del estado, son carentes de muchos servicios, ¿no? Como comprenderá, mi hermano no ha sido una persona que no tenía dinero, era el presidente regional. Lo más lógico era que lo lleven a una clínica. Conversando con el comisario de esta comisaría, me dice que en ningún momento los tres dijeron que era una persona pública. Siempre omitieron eso. Otra de las suspicacias que también me llevaron a eso fue que, bueno, sube el hijastro en la camioneta, lo llevan, el chofer se queda cuidando la camioneta, dice, ¿no? Y el señor Antonio Mesa, dice, se dirige a la casa de un familiar, ¿no?, a pedir una llanta de repuesto y una casaca porque tenía frío y que le presten dinero, ¿no? El chofer se queda cuidando la camioneta. Después que los habían asaltado en el lugar y habían disparado. Exacto. Sí, se queda el chofer cuidando la camioneta porque también eso dice en su atestado, está. Y el primo pues se retira a la casa de un familiar para pedir, según él, que le presten dinero y casaca, ¿no? Claro. Ahora, cuando su hermano es trasladado al hospital Belén, me parece que ahí no lo operan porque no había el médico indicado. Exacto. ¿Pero no lo trasladaron a una clínica? Según versiones de ellos, clínica ingresa al hospital Belén aproximadamente entre 8:15 a 8:30 y su deceso es a la 1:30 de la madrugada. Son 5 horas, señorita. En 5 horas se pudo hacer muchas cosas. Escuché versiones que dijeron que le habían dado femoral y había muerto desangrado. Si hubiera sido así, su muerte hubiera sido instantánea, cuestión de tal vez de segundo o más rápido. Una persona que haya durado 5 horas en un hospital, me parece que también eso es negligencia de las personas que lo acompañaron. Respecto a las pericias, ¿usted cómo ha visto la actuación policial? Después del entierro de mi hermano, me acerco a la Divincri para ver cómo estaban yendo las investigaciones. Conversé con el mayor Alvarado Dextre y comenzamos a conversar cómo hacía las cosas, cómo habían llegado. Y justo para el término de la conversación, el mayor me dice que por favor le haga un favor. Y bueno, yo le dije qué cosa, ¿no? Y me dijo que trajera las llantas que el chofer los había... Las llantas que según habían sido ponchadas, que el chofer los había traído y que por favor los llevara a la Divincri porque no había pasado una pericia policial. Ahora yo digo,
señorita, todo cuerpo de delito no puede ser movido del lugar de los hechos hasta no pasar una pericia policial. ¿Qué negligencia cometieron ahí? Es parte ¿Y de quién la encontró policía. las llantas? ¿Cómo estaban? A ver, cuando a mí me entregan las llantas, si ustedes van a poder observar, ¿Qué día le entregaron las llantas? las llantas lo entregaron, el acta de entrega de las llantas, lo tengo por acá, perdón, Ahí están las llantas. sí, ahí están las llantas. Yo el acta de entrega de las llantas lo hago el día Por favor, les pido 19 de julio. 19. Por favor, les pido que me Sí. detengan la imagen anterior. Sí, la imagen exacto. anterior, por favor. Ujú. Las llantas cuando le entregaron, ¿cómo estaban? A mí las llantas cuando me entregan, y las fotos podrán ver, son unas llantas que tienen unos cortes laterales, ¿verdad? Y una de las llantas está vulcanizada, ¿no? Se supone que esas llantas también tienen que haber pasado por un perito policial. Por favor, si me pueden repetir las fotos de las llantas para poder observar Exacto, precisamente para la llanta que se encuentra vulcanizada, que es esa precisamente. Esa es la llanta que me entregan vulcanizada. Prácticamente ahí ya han alterado el cuerpo del delito. ¿Cómo se retiró el vehículo de la escena del crimen? ¿Usted sabe? Según versiones del atestado, dicen que fue retirado con una grúa. Con una grúa. Con una grúa, porque las llantas no... ¿A dónde fue conducido? Supongo. A la Divincri. A la Divincri. ¿Y A la por qué de Divincri. ahí salió el carro, salieron las llantas? Eso es cuestión de investigación. A mí lo que me da la suspicacia es que tengo acá un acta de situación vehicular en donde hacen entrega, ¿no? Lo hacen entrega al señor Balvis de la camioneta. Según ellos, después de haber pasado una pericia, la camioneta, pero de las llantas no. Y me hace aquí bien hincapié, porque en todo eso dicen que había una llanta delantera al lado izquierdo reventado. En ningún momento mencionan que fueron dos llantas traseras cortadas con aleta de tiburón, como a mí me las entregan y ustedes pueden ver en las imágenes. Está firmada por los suboficiales. Exacto. De conformidad, el acta de entrega, también que lo hace el mayor Alvarado Dextre, al señor Carlos Balvis, lo mismo. Dice que lo entrega una camioneta marca Mitsubishi, modelo 1200 y todo, pero en ningún ¿Qué día momento... le hacen la entrega del vehículo? El mismo día 13 de julio. Ha pedido, ojo, mientras a mi hermano todavía no lo sacábamos de la morgue, llegó un oficio de la región Ancash. ¿Ah? ¿Quién firmaba ese oficio? Firma el gerente general, que creo que en ese entonces era el señor Richard Cabana, ¿no? Pidiendo, bueno, que le entregue, que el señor Manuel Carlos Balvis era el chofer acreditado y que se le entregue la camioneta, ¿no? Pero, por no, eso fue pero entregado. no fueron a pedir el cuerpo de su hermano. La suspicacia. Ellos se preocuparon por pedir la camioneta, pero ninguno del gobierno regional se acercaron para alguna clase de ayuda, ¿no? Claro. Ahora, en sus declaraciones el señor Mesa dice que a él lo golpearon con la cacha del revólver o del arma. ¿Usted sabe si se le ha practicado una pericia médica para saber si efectivamente este señor había sido golpeado? ¿Y si ha habido pericias a todos los involucrados de ese caso? Sí, tengo entendido que hay un documento donde se le pide al señor que pase por un médico legista. También hay otro documento donde que dicen que el señor no ha pasado por ningún médico legista, al menos en la ciudad de Trujillo, ¿no? ¿Por qué? ¿No se presentó? No se presentó, no tuvo tiempo. Claro, cuando sucede, creo yo, cualquier delito y que tiene que ver con disparos, la prueba inmediata para determinar quiénes podrían ser los responsables de este hecho es la absorción atómica. Exacto. ¿Se ha practicado la absorción atómica a las personas que estuvieron presentes en este caso? Hablo del primo, hablo del hijastro y del chofer. Exacto, las pruebas de absorción atómica se presentaron, sí, se le hicieron al señor Carlos Balvis, al chofer, al señor Antonio Mesa, pero al hijastro no se le hicieron ninguna prueba de absorción atómica ni de desfaje etílico. ¿Por qué? Solo él lo sabe. ¿Y las pruebas cómo arrojaron? A ver, nosotros nos acercamos, porque estábamos siempre detrás del caso, nos acercamos el día 10 de octubre a la fiscalía a ver el atestado, porque siempre llegaba pruebas, ¿no es cierto?
y nos damos con la sorpresa de que en la Fiscalía ya obraba en la carpeta fiscal 2010-3155 la prueba pericial, ¿no?, de absorción atómica que le hicieron a los dos acompañantes. La prueba arroja positivo en antimonio, bario y plomo. Los tres elementos. Los tres elementos para una persona que haya disparado. Exacto. Lo que ellos aducieron, según supe, porque para este entonces a nosotros ya nos habían destituido de ser actor civil. Ya no eran parte ya no civil. Éramos parte civil. Era la viuda. La viuda era. Entonces lo que ellos aducen fueron que al momento de cargarlo a mi hermano, ellos se contaminaron, dice, de esos elementos, ¿no? Entonces nosotros, por querer ahondar más, fuimos a un perito especializado para ver qué tan cierto podría ser esa versión. Es cierto, por el lugar que ustedes ven, que es un lugar descampado, donde echan desmontes y todo lo demás, el plomo fácilmente pudo haberse contaminado porque hasta está en el medio ambiente. Es volátil. Además, el plomo es volátil. Pero el antimonio y el plomo, esos dos elementos, son los elementos que solamente salen cuando una persona repercute un arma. Antimonio y bario. Y bario, sí. Solamente salen cuando un sujeto repercute un arma, más no sale por contaminación, no. Entonces lo que nosotros en ese entonces pedíamos era, ¿no?, que los testigos, hagan una ampliación de su declaración, ¿no? Claro, caso curioso es que Miguel Ponce Jaramillo, el chofer que fue detenido de un colectivo, arrojó negativo para la prueba de absorción atómica y ha estado preso por muchos años. Exacto. Por mucho tiempo, perdón. Vamos a hacer una pausa porque precisamente quiero que ampliemos un poquito acerca de cómo fue la intervención de esta persona y si usted considera de que él tenía algo que ver en la muerte de su hermano. Vamos a la pausa, amigos, y volvemos. Continúa en nuestro set Nieves Sánchez Milla, hermana del fallecido presidente regional José Sánchez Milla, y estamos conversando acerca de algunos detalles en realidad que son muy interesantes respecto a cómo sucedieron los hechos y cuáles fueron las pericias que se dieron. Dentro de todas estas investigaciones se logró la detención de una persona, si no me equivoco fue el 22 de julio en que Miguel Ponce Jaramillo fue detenido. Según la versión de Miguel Ponce Jaramillo, y esto consta en su declaración dada ante el representante del Ministerio Público, él se encontraba en horas de la mañana haciendo colectivo. Subieron personas extrañas a su vehículo, luego se identificaron como policías y lo detuvieron. Según él, lo llevaron a unos matorrales, lo golpearon, lo ahogaron y lo obligaron a que se echara la culpa de ese hecho. Él dice que por miedo aceptó, dijo que sí tenía que ver, que tenía unos celulares, etcétera, etcétera. Fue trasladado a la vivienda de su suegra porque él decía que lo tenía ahí. Cuando llegó ahí dijo, no, yo no tengo nada y no van a encontrar nada porque yo no tengo nada. Se inició la investigación y luego él dice que le sembraron arma, que le sembraron municiones, que le sembraron varias cosas en su domicilio. Él hace poquito ha logrado su libertad, ha estado bastante tiempo preso, ¿no? Casi un año, y ha logrado su libertad porque el juzgado ha resuelto que no hay pruebas suficientes para que él sea responsable de este hecho. Señora Nieves Sánchez, ¿usted considera que el señor Jaramillo tuvo participación en la muerte de su hermano? Mire, señorita, según las pruebas y el atestado que si usted lo lee detenidamente, no concuerdan con muchas cosas, ¿no? Por eso podría darle yo la duda, ¿no? Tengo la duda, como se dice, de que ser inocente. Si a los dos acompañantes lo encuentran, ¿no?, positivo en la prueba de absorción atómica, que es una prueba irrelevante, ¿no?, donde que la Fiscalía debió de haber ampliado la manifestación, ¿no? Bueno, al señor Ponce Jaramillo, yo estuve el día de su detención, porque como sabrán, yo ni un día dejé de ir a la Divincri con las ansias de justicia, ¿no? Sabiendo que mi hermano era un presidente regional, yo pensé que la policía, y ya que el ministro del Interior de ese entonces había comunicado que había mandado a un grupo especial para las investigaciones, entonces estaba de atrás, ¿no?, viendo las investigaciones, pero me di cuenta que ahí en la Divincri hubo un montón de irregularidades, ¿no?
¿Qué pasó en la pericia, por ejemplo, para tratar de encontrar el casquillo o los casquillos en el lugar de los hechos? El casquillo en el lugar de los hechos lo encuentran después de 7 días de la muerte de mi hermano. Según ellos, bajo la versión del hijastro que va a dar su testimonio y que dice que dispararon. Lo más curioso, como usted verá en ese lugar, es un lugar donde que todos los días, un lugar donde que echan desmontes, basura. Ese lugar en ningún momento fue acordonado, como también ustedes podrán ver, nunca fue acordonado, ¿no? Y curiosamente, los señores, como ustedes van, hacen un hueco y de frente se van, ni siquiera llevando a uno de los 3 testigos para que se señale acá fue el lugar donde que fue el disparo. No, ellos, por obra no sé de quién, divina, fueron, como ustedes constan, hicieron el hueco, ¿no? Y como más adelante se puede ver, la siguiente imagen, van a ver que en el zarandeo que hicieron con una red o malla, ¿no? Encuentran el... Sí, por favor, sí, si tenemos la siguiente foto. Encuentran el proyectil el casquillo, perdón, y según ellos la bala que concordaba justo con la pistola que le encuentran al señor. Una bala no percutada, o sea, una bala ahí, o sea, que hubiera pasado y ha caído ahí. Exacto. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra, supuesto, porque como hicieron, como ustedes ven, han excavado, ahí están excavando, más adelante van a ver porque se ve el proyectil, ¿no? Ahí que encuentran. Han hecho una excavación en un lugar determinado. ¿Cuáles eran las coordenadas que ellos tenían o la indicación para saber que ahí estaba la bala? Según ellos, después dijeron que era solamente por el testimonio del hijastro que había ido a dar, ¿no? Pero si ustedes van, señorita, ese lugar, todo el recorrido es parecido, es igual. Era de noche también. Era de noche. Ubicarse de repente ellos? Claro, exacto. Mire, usted ve montículos de tierra, precisamente. Fuera un poquito más creíble si ellos hubieran llevado a uno de los testigos y el testigo hubiera señalado especialmente que acá fue donde dispararon. Pero como usted ve, solamente van los policías solos, va el fiscal y el policía excava, hace 2 huecos, zarandea y sale la bala, ¿no? Hubo una persona más ese día. ¿Quién fue? Exacto. El hijastro, en su versión que da, al cual yo tuve acceso, él comienza a relatar los hechos, cómo hicieron, de dónde fueron, a qué lugar llegaron. Entonces decidí ir al recorrido que hizo mi hermano para ver si encontraba algo. Entonces el primer recorrido que hizo mi hermano, llegó a Virú, entró a una ONG establo, Nueva Esperanza, que también está ahí. Cuando yo llego ahí me atiende el señor Johnny González Sandoval, que es el encargado, y lo comienzo a hacer preguntas acerca de la muerte de mi hermano, a qué fue, ¿no? Sí, me dijo que mi hermano tenía las intenciones de comprar vaquillonas Holsen para que ponga un establo, pero el señor me dice que en ningún momento se entrevistó con mi hermano, que él se había entrevistado con el veterinario. Algo que a mí me pareció, porque si usted ve en el atestado, ninguno de los dos dice que nadie menciona a un veterinario, ¿no? Entonces yo trato de llevar la conversación y me dice, no, señora, yo conversé con el veterinario, el señor Víctor Cárdenas, con él yo tuve el trato, porque como comprenderá, yo no podía hablar con los demás porque ellos no saben de ganado. ¿Y quién es Víctor Cárdenas? Víctor Cárdenas, le relato para llegar al señor. Entonces dijo que estaban apuraditos porque el que hace las ventas es el administrador, no el encargado. Y como el administrador llegaba eso de las 12 del día y al momento que habían ido eran las 10 de la mañana, entonces mi hermano, con sus acompañantes estaban apuraditos, porque eso es lo que me dijo, y dijeron que iban a regresar. Según el atestado, seguí el recorrido. El segundo establo donde visitó mi hermano fue en el establo de Huanchaco, del señor Joseph Contreras. El señor también me recibió y él también me dice que mi hermano casi no hablaba mucho, que con el que había hecho tratos era con el señor Joseph Contreras. Pero hay un poquito más que ahonda el señor, porque el señor me dice que él era veterinario de Chinecas. ¿Y por qué lo conocía?
porque ya anteriormente ese señor había ido a hacer compras, había comprado también esos vaquillones Holstein, porque dicen que en Chinecas hay un establo donde que producen leche. Y mediante ese señor es que concuerdan una cita con el señor José Contreras, porque el señor no atiende así, porque me dice que Trujillo se ha vuelto un lugar donde que te extorsionan, te matan, y él tiene miedo a recibir a cualquiera. Claro. Entonces, anteriormente ya había conversado con el señor Víctor Cárdenas, habían hecho una cita para tal fecha y es ahí donde se presenta. Ahora, mi hermano dice que tenía la intención de comprar de 10 a 15 vaquillonas a un valor de $1,400 cada uno. Nosotros pedimos a la fiscal que se le llame al señor Víctor Cárdenas a dar su manifestación de los hechos. ¿Por qué el señor se retira a la 1 de la tarde? Cuando se fue de acá, de Chimbote, con mi hermano, para una diligencia, se suponía que tenían que venir todos juntos. Además, si se trataba de trabajo, si se podría decir así en ese entonces, mi hermano era su jefe. Claro. No estaba yendo con otra persona, ¿no? Ibas juntos, además. Bueno, exacto. Nos queda corto el tiempo, hay muchos detalles en realidad. De repente, ¿algo que usted finalmente quiere agregar? Bueno, lo que quisiera agregar que debido a las investigaciones que hice y al quedar fuera del proceso, ¿no? La viuda y el hijastro me pusieron 2 demandas por difamación en el Poder Judicial. Es lo más curioso, cuando lo único que yo busco... ¿Tiene lectura de sentencia usted creo? Ya. ¿No? La primera tengo en el Poder Judicial, donde la señora dice que lo estoy difamando, por lo mismo que digo que por qué la señora lo dejó a mi hermano muerto, ¿no? Porque eso fue, yo lo encontré muerto y se vino, porque ella no se quedó para hacer las diligencias del caso y traerla. Y tengo una constancia donde que acá consta que la declarante que he traído de mi hermano soy yo. La otra que ya tengo una lectura de la sentencia para el 15 de este mes, en el módulo básico a cargo del señor Johnny Quispe, es también por difamación contra el hijastro, porque dicen que yo le he dicho que él es el asesino de mi hermano y porque es testaferro. Bueno, de que dije que es el asesino de mi hermano en ningún momento lo he dicho, yo solamente atiné a decir que por qué a él no se le hizo la prueba de absorción atómica. Claro, y sospechas yo creo de algún modo fundadas. Sospechas son fundadas de algún modo. Y lo de testaferro, bueno, pues lo puedo probar porque acá tengo de registros públicos un bien a nombre de él por $15,000 americanos que ha comprado un terreno, ¿no? Y en la declaración, en su misma declaración de él, el joven pues dice que él estudia, no tiene ningún trabajo conocido. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿No? Señora Nieves, vamos a conversar seguramente más adelante con usted porque nos ha quedado muchas cosas pendientes. Brevísima pausa, amigos, regresamos.